Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Vamos a arrancar de una vez porque ya es medio tarde. Hoy tuve que arrancar un poquito más tarde. Bueno, la idea del día de hoy es platicarles de para qué ir a una terapia de pareja, en qué circunstancias es bueno, es mejor, porque a veces lo dejamos hasta que ya es muy tarde, ¿no? Primero unos saludos. Hola, Evita. José Juan, hola, buenas noches. Tania. Bueno, lo primero que hay que plantearnos es esta parte de ¿para qué estamos en pareja? ¿Por qué decidimos compartir nuestra vida con una persona en particular por encima del resto de la humanidad, ¿no? O sea, ¿por qué una persona nos atrae tanto? ¿Por qué decidimos finalmente a tener una relación más profunda y de mayor compromiso con alguien, ¿no? Y aquí vienen un montón de preguntas sobre el noviazgo. Y en el noviazgo, pues depende de la edad que tengamos, depende de la vida que hayamos tenido, depende de si ya tuvimos parejas antes, si no hemos tenido muchas parejas, de si somos divorciados, no somos divorciados, somos separados, ya vivimos con alguien, no vivimos con alguien. Hay muchísimas circunstancias que van moldeando lo que es la relación de pareja. Entonces yo les haría varias preguntas primero, ¿no? La primera es, ¿por qué estamos en pareja? ¿Es algo que hablan ustedes así que digan, bueno, ¿por qué estamos juntos? Porque uno podría decir, ay, bueno, es que nos queremos mucho, nos atraemos mucho, nos la pasamos bien, pero yo les aseguro que la mayor parte de la gente termina teniendo algún tipo de desaveniencia o cosas que no habla con su novia o con su novio durante ese periodo previo a decidir estar juntos, ¿no? Entonces yo lo que pienso muchas veces es, ¿realmente no queremos conocer al otro a fondo? ¿Nos da miedo? ¿O permitimos que las cosas vayan fluyendo de una forma aleatoria y de repente pues ya no hay nada más que hacer más que casarnos, ¿no? Entonces eso es un tema, ¿no? El otro es, ¿le damos un significado a la relación de pareja? O sea, tú y yo juntos, ¿qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pretendemos? Y muy al principio de la relación igual ya es muy difícil saberlo, pero uno debería de cuestionarse esto antes de decidir estar en pareja ya de forma permanente. O bueno, por una temporada muy larga, porque pues, permanente no hay nada en esta vida, ¿no? Eh, en la página web, trayecto-emocional.com, hay dos artículos que están ligados, creo que ya se los he mencionado varias veces y se los voy a seguir mencionando, que son alrededor de 250 preguntas de cosas que debes de conocer tu pareja antes de vivir con ella. ¿Por qué? Porque hay un montón de temas que dejamos en el tintero y que de repente nos encontramos con ellos de frente y dices, oye, esto no es lo que yo esperaba o esto no es lo que yo creía. O peor aún, a veces nos damos cuenta de las cosas y creemos que la persona va a cambiar durante la relación de matrimonio o que nosotros podemos cambiarlos o que podemos forzarlos a que cambien. Y siento decepcionarlos, pero es muy, muy difícil que una persona cambie si no tiene la decisión de cambiar. Hace unos días, con el tema del perdón, una persona publicaba la pregunta de, bueno, pero ¿qué pasa cuando tú decides aceptar a una persona y porque la amas mucho, ella se da cuenta que te está lastimando y decide cambiar? Él ponía el ejemplo de una mujer que está con un alcohólico y en realidad el problema está en que pues, no va a dejar de beber nunca. Si no hace conciencia, pues no va a dejar de hacerlo y la persona puede presionarlo y puede hacer todo lo que quiera y este individuo o individua no va a dejar jamás de hacer eso que le molesta. Son partes del carácter. Hace un par de días hablaba yo con una señora que me preguntaba qué podía hacer si su pareja fumaba marihuana, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo llevas con él? Dice, pues de noviazgo como 3 años y de vivir juntos 7.
Y le dije, ¿y cuándo empezó a fumar marihuana? No, desde que antes de que yo lo conociera, yo sabía que él fumaba marihuana. Y le dije, bueno, ¿y para ti es un gran problema? Me dice, pues no tanto, pero pues mi familia me presiona, me dicen, etcétera, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo lo que digo es, bueno, si tú además no sabes que esta persona hace algo que probablemente a ti no te guste, ¿por qué, si es tan importante, lo aceptas? Entonces, esto es como un antecedente, ¿no? Luego también hablan de lo que es la fidelidad. O sea, porque todo el mundo piensa que es, uno da por sentado, te voy a ser fiel, ¿no? Digo, en los votos católicos y cristianos y pues creo que prácticamente en todas las religiones, excepto las que permiten la poligamia, se dice y te seré fiel, ¿no? De hecho, pues el mandamiento de no desearás la mujer de tu prójimo, o sea, ni siquiera la vas a desear y no serás infiel, ¿no? Entonces, pues 2 veces es un pecado mortal ser infiel, pero es algo que hablamos. En una ocasión yo me acuerdo mucho que con una amiga me decía, bueno, pero es que se sobreentiende, ¿no? Le dije, pues es que no se sobreentiende. A veces nos embarcamos en relaciones sin tener esta conversación, que es grave, ¿eh? O sea, podríamos pensar que es una tontería, ¿no? Porque está implícito en el compromiso que tú no vas a estar con alguien más, ya con esto estás prometiendo que hasta la muerte conmigo nada más, pero la gente luego siente que tiene derecho, particularmente en la educación tan machista que tenemos en México, pues es lícito, ¿no? Que el hombre tenga sus canitas al aire, ahora menos, porque pues ya tenemos ideas un poco más distintas, pero en este acuerdo implícito de yo te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, pues no se habló. Entonces yo les pregunto a ustedes que andan de novios y esto, ¿han tenido la plática bien clara con su novia o con su novio de, oye, yo no quiero que te acuestes con nadie más? Es más, yo no quiero ni siquiera que le des un beso a alguien más. Entonces, cuando uno habla de esto, lo que es implícito se vuelve explícito y entonces ya no puedes tampoco llamarte a sorpresa o hacerte el ofendido si algo ocurre, ¿no? Entonces, esta parte creo que es fundamental. Seguimos con los antecedentes para poder llegar a esto. Eh, Hablé de lo que es la fidelidad, pero puede ser también acuerdos del tipo, ¿cómo vamos a gastar el dinero? ¿Quién va a administrar el dinero? ¿Es mi dinero, tu dinero y el nuestro? ¿O como muchos hombres se sorprenderían de la cantidad de hombres que todavía hacen esto, esperan que su esposa les dé el dinero, que ellas ganen, si ellas trabajan, y que él decida en qué se gasta y en qué, cómo se administra? Y eso es más común de lo que pudieran pensar. Entonces, han hablado también qué pasa si un día te quedas sin trabajo y yo entonces soy el principal proveedor económico de la familia. ¿Qué pasa en una educación tan machista en la que la mujer puede ganar más dinero que el hombre? Pero a la mujer también la han educado a que el hombre tiene la obligación de mantener. Entonces ella considera, bueno, pues tú eres el hombre, tú tienes la obligación de, ¿no? Yo lo he escuchado mucho eso. Y también el conflicto que puede ser para un hombre que su mujer gane más que él. Bueno, todas esas partes que tienen que ver con esta educación muy mexicana y muy machista en la que estamos imbuidos, ¿no? Luego también pues, hay temas religiosos, ¿no? ¿Qué pasa si yo considero que tú tienes las mismas creencias que yo y en el camino me entero que tú estás metido en una secta satánica, ¿no? Y no me lo habías dicho porque pues es que se me hacía que te ibas a enojar. Y pues en efecto, cuando te enteras te enojas, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo es posible que tú estés metido en un tema de este estilo? ¿Qué pasa cuando tenemos diferencias políticas irreconciliables? Ahorita que está tan dividido el país, vamos a suponer que tú eres partidario del presidente o estás en contra del presidente. Y tenemos un conflicto brutal porque no podemos llegar a acuerdos en el tema político. ¿Qué pasa si tú estás muy apegado a tu familia y yo no? Y entonces tú quieres que todos los domingos vayamos a tu casa. ¿Qué pasa si tú estás muy metido en el rollo de que tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus tíos o la familia extendida puedan opinar sobre tu vida? ¿Qué pasa si algo
que tú y yo decidimos, a ti te va a generar un conflicto porque tu familia te va a criticar. También se sorprenderían de la cantidad de hombres que llegan a mi consulta con su pareja y resulta que ellos dicen, es que si yo hago esto voy a ser un mandilón. Si yo no tomo las riendas, si yo no la controlo, si yo no la educo, si yo no la corrijo. Cuando les preguntas, bueno, ¿por qué la corriges? ¿No? Tú no eres su papá, eres su pareja. Bueno, pues que es que ella está haciendo mal las cosas. Y hay muchas mujeres que no lo hacen tan abiertamente, pero se sienten compelidas a manipular a su pareja para que se comporte como ellas esperan, sin que jamás lo hayan hablado. Entonces, ¿cuándo ir a terapia de pareja? Yo diría mientras más pronto mejor, ¿no? Porque en realidad cuando una pareja se junta es un choque de culturas. O sea, tu familia, con toda la historia que viene detrás, todos los valores, todos los defectos, todas las fortalezas y todas las debilidades que tu familia pueda traer, tanto desde el punto de vista ético, moral, sexual, todos esos modelos los vas a llevar a la pareja. Y tu pareja va a traer los de la suya. Entonces, si tú eres hombre y en tu familia te enseñaron que el hombre lleva los pantalones y que la mujer no te puede contradecir y que si tú quieres echarte una canita al aire no pasa nada y que si te contesta feo tu mujer tú tienes derecho a darle un bofetón y tu pareja vio eso, la cuestión es que finalmente va a haber un conflicto. Y si tú lo viste desde antes, entonces no te sorprendas que ocurra en la relación de pareja este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, que si tu pareja está en una familia que es muy violenta o donde hay agresiones, etcétera, puedas en un momento dado hablar con él y decir, oye, ¿tú qué piensas de que en tu familia son así las cosas? Y si él te dice, bueno, pues es que así son, y tú no estás de acuerdo con eso, pues es un momento bueno para que te cuestiones la relación completa. Porque ya dentro del matrimonio, cuando ocurra el evento, pues tú te vas a sentir violentado y te vas a sentir preocupado de que esto esté ocurriendo de forma súbita, ¿no? Y en realidad ni siquiera deberías de llamarte a sorpresa porque teóricamente tendrías que haberlo visto antes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a consulta conmigo, cuando me llaman por teléfono para preguntarme si pueden salvar su matrimonio, porque esas son las palabras, yo quiero saber si puedo salvar mi matrimonio. Y la respuesta siempre es, pues depende, ¿no? Sí, sí puedes salvar tu matrimonio, pero depende de las circunstancias, depende de tus fortalezas, depende de sus fortalezas y depende del deseo que ambos tengan de que el matrimonio prosiga. Y pueden ser muchas razones. A veces los motivos de consulta son, es que nos peleamos mucho, discutimos mucho, no nos ponemos de acuerdo. En ese caso, pues el trabajo cuando ambos manifiestan es que todavía nos queremos, pero nos la pasamos peleándonos, o estamos dejando de querernos porque nos la pasamos peleando, el planeamiento tiene que ser con respecto a lo que la relación de pareja significa para los dos. ¿Para qué están juntos? ¿Por qué están juntos? Y hay que ver las dos columnas, que son la confianza y el compromiso. Si esas dos columnas están firmes, pero tienen problemas de comunicación y andan de sombrerazo y no se ponen de acuerdo, pues en ese caso, lo que se trabaja en la terapia de pareja es, primero, ¿cuál es el significado común que tienen? ¿Cuáles son los deseos, los sueños, los planes de vida que ustedes tienen? Y cómo esta comunicación equivocada o esta falta de capacidad para llegar a acuerdos los está afectando. A veces tiene que ver precisamente con un juego de poder en los matrimonios, en todas las relaciones de pareja y en todas las relaciones humanas, ¿no? Siempre se juega un poco el poder. Y el poder tiene que ver con esta parte de las cosas se hacen más como yo quiero, o yo establezco la primacía de mis ideas o de mis valores por encima de los tuyos.
que puede ser muy irrespetuoso. A veces tiene que ver con que yo me siento muy inseguro o muy insegura y entonces necesito tener un control muy grande de la relación para no sentirme amenazado. ¿Por qué? Porque la amenaza tiene que ver con la valoración que yo hago incompleta de mí mismo. Entonces, cuando el motivo de consulta es tenemos problemas de convivencia, normalmente nos centramos en esta parte, entender primero cuál es el problema de convivencia. Uno de las cosas que son más importantes es la violencia intrafamiliar. Hay dos tipos de violencia. La violencia caracterológica tiene que ver con la violencia física. Un empujón, un golpe, un rasguño, un bofetón, agarrar las sartenes, darte. Eso es violencia física. Incluso se puede considerar violencia física que yo agarre un florero y lo estrelle contra la pared, que yo golpee una puerta. Eso también ya tiene que ver, aunque esos normalmente pueden ser mecanismos para desfogar. Como no te voy a agredir físicamente, agredo a otra cosa, pero entendamos, metafóricamente te estoy agrediendo a ti. Entonces, en terapia de pareja es muy difícil solventar ese tipo de agresiones, sobre todo cuando ya son agresiones físicas directas. Normalmente lo que yo pido es que la persona que esté sufriendo la agresión busque ayuda en el Instituto de las Mujeres. Para los hombres parece mentira, es más difícil buscar ayuda, pero hay hombres que son muy violentados por sus mujeres también, ¿no? Son de esos temas medio tabú que no se hablan, porque un hombre aceptar que su mujer lo golpea y él no le devuelve los golpes, puede ser humillante, parece ridículo, pero así es. Y si se pegan mutuamente, pues ya la relación de por sí tiene un problema muy profundo que normalmente está anclado en los antecedentes familiares. Y a veces la violencia surge como una señal de impotencia, ¿no? Pero finalmente la violencia física es algo que en la terapia de pareja es difícil que se pueda resolver, particularmente ciertos tipos de violencia, ¿no? La violencia sexual, por ejemplo, que estén forzando a una persona a tener relaciones cuando no quiere tenerlas, todo esto son cosas complicadas. Luego, puede haber problemas por las relaciones con la familia, por los hijos, por temas económicos, todo eso. En todos esos hay mucho camino de solución si la pareja sigue teniendo este sentido de amor y de compromiso mutuo. Se pueden resolver, se puede trabajar. Puede ser complicado, particularmente cuando uno de los dos está convencido de que tiene razón por encima de lo que el otro puede estar sintiendo y oyendo. Entonces, aquí el trabajo se busca mucho la empatía, se busca mucho la escucha activa, pero no solamente es me quedo callado y te escucho, es repito lo que tú estás diciendo, lo que tú sientes, se habla mucho desde el sentimiento, porque a veces, particularmente los hombres, tendemos a ser como muy lógicos, ¿no? Entonces, con un argumento lógico, apabullamos a nuestra pareja. Hay mujeres que también lo hacen, pero es más común que los hombres recurran a este tipo de cosas. Y en general, las mujeres tienden más a expresar la emoción y el sentimiento. A veces es un sentimiento que las desborda, que hace muy complicado que puedan a veces hilar un discurso lógico porque están desbordadas de emoción. Y al momento en que se ven confrontadas, esta emoción se puede convertir en una indefensión muy grande, ¿no? Y en el caso de los hombres, cuando se confrontan con su emoción, se pueden quedar congelados y quieren salir huyendo porque la emoción, pues muchos hombres, no voy a decir todos porque sería generalizar, pero muchos hombres tienen una enorme dificultad para hablar desde la emoción y desde el sentimiento, porque nos han enseñado pues, que los niños no lloran y que los hombres no expresan sus sentimientos y que eres marica y que eres niñita y todas estas cosas que tienen que ver con la educación machista, heterocéntrica, como ahora se ha dicho mucho, que a veces nos desbordan, ¿no? Otra razón por la que llega la gente a terapia de pareja es porque dicen ya no nos amamos. O sea, no hay un problema particularmente fuerte, pero ya no nos amamos. A veces puede ser la combinación de vivimos del chongo,
y aparte ya no nos amamos. Entonces, normalmente cuando llega una pareja con este tipo de situación de ya no nos amamos, el trabajo puede ser muy corto si uno de los dos ya está verdaderamente convencido, o puede ser muy largo y muy interesante cuando te das cuenta que en realidad sigues queriendo a la otra persona, pero lo que ha habido es un alejamiento. Y el alejamiento tiene que ver con cambios de intereses, con crecimientos asimétricos, profesionales o espirituales, muchos temas, muchas formas, ¿no? A veces lo que ocurre es que nos centramos demasiado en algo y descuidamos la relación. Y al pasar esto, pues entonces el que es workaholic, la persona que se dedica mucho a su trabajo, quien se dedica demasiado a sus hijos, quien se dedica demasiado a, pues no sé, a ir a una iglesia o ir asistir a un deporte organizado, en grupo o solo, los que se clavan con un hobby, los que se quedan embebidos en juegos de video o cosas de este estilo, ¿no? O estos distanciamientos tienen que ver mucho con la historia de la pareja. Y cuando ocurre esto, de ya no nos amamos, pues básicamente hay dos posibles soluciones, ¿no? Una es que la relación se termine y entonces lo que muchas veces trabajamos en terapia es ayudarlos a que termine de la mejor manera, particularmente cuando hay eh, perdón, es que leí un mensaje que escribieron y se me fue la idea completamente. Particularmente cuando hay hijos, es difícil llegar a acuerdos buenos porque se usa a los hijos como peones para conseguir objetivos personales. Particularmente, vamos a suponer, cuando una de las personas en la pareja dice, yo ya no quiero la relación, yo ya no estoy enamorado, y la otra persona se sorprende de esto, y ese desprecio que siente, esta parte, esta herida en su ego y en su narcisismo, todos tenemos rasgos narcisistas, no significa que todos seamos narcisistas, pero todos tenemos rasgos narcisistas, esta herida en nuestro ego de que nos estén despreciando, de que ya no quieran estar con nosotros, puede hacer que nos sintamos con el derecho de utilizar a nuestros hijos para atacar a esa persona que ahora ya no quiere estar con nosotros. En realidad, el trabajo que se hace ahí tiene que ver mucho con encontrar el mejor acuerdo para que los hijos salgan lo menos afectados de una separación. Y entendamos esto, todos los hijos salen afectados de todas las separaciones. Algunos hijos para bien, la mayor parte para mal porque se rompe una estructura que, aun cuando pueda haber conflictos, es una estructura a la que están acostumbrados. Entonces, se trabaja mucho con este tipo de situaciones. No siempre funciona. A mí me ha tocado parejas que llegan con esta idea y uno explora un poquito, te das cuenta de que todavía hay algo, pero no es suficiente. No es suficiente y cuando un miembro de la pareja no está totalmente convencido de que la relación continúe, pero es ambiguo, es ambivalente, o sea, no está seguro de si quiere irse o no quiere irse, la persona que quiere permanecer en la relación la pasa muy mal, muy, muy mal. Y este acompañamiento es complejo, es bastante complicado y, y yo trato siempre de volver a esta parte de decir, los hijos por delante, sin utilizarlos para lastimar al otro. Eh, es complicado, es muy complicado, particularmente, insisto, cuando la relación se volvió muy accidentada y sentimos que nos están abandonando, porque en ese caso, pues buscamos venganza, ¿no? Y la venganza, pues, como dijera el chavo, no es buena. Los demás casos que llegan, que yo les puedo decir que el 80% o más de la consulta que llega conmigo y con mis colegas, y de hecho, pues hasta hay especialidades al respecto, y yo estoy tomando una, de hecho, es por temas de infidelidad. La infidelidad es multifactorial, o sea, no todos los que son infieles son unos malvados, desalmados, traidores, malditos, ni todas las personas que sufren de una infidelidad son los buenos del matrimonio.
Yo sé que esto les va a sonar muy duro, espero que tengan la paciencia de escucharme y no apaguen en este momento, pero muchas veces la víctima del matrimonio no es la persona que sufrió la infidelidad, sino la persona que es infiel. Sin embargo, el que es infiel es 100% responsable de la decisión de ser infiel, que eso quede bien claro. O sea, y la infidelidad, en tanto significa que se rompió un acuerdo que existía entre tú y yo, implícito o explícito, lastima muchísimo a la persona que sufre la infidelidad. Y ya sea que tú internamente puedas encontrar 1000 explicaciones para la decisión que tomaste, sigue siendo tu decisión. Es algo que la infidelidad vive en el secreto, ¿sí? Digo, hay gente muy cínica que puede ser infiel y no le importa siquiera lo que su pareja se entere, pero en general van unidas dos partes que son las que hieren a la persona que sufre la infidelidad, que son la secrecía y el rompimiento de la confianza, sea cual sea la circunstancia, ¿sí? Ya sea que la relación sea malísima y a veces mucho más sorprendente cuando la relación aparentemente es maravillosa, ¿no? Y a veces la infidelidad cuando llegan a la consulta es una herida que está a flor de piel, es una herida que lastima a las dos personas, parece mentira, en general, lastima a las dos personas. Una porque obviamente se ve decepcionada de una situación que ella creía que era de una manera y resulta que es de otra. Y el otro puede sentirse también muy herido por muchas razones. Ojalá que sea porque se da cuenta que lastimó a la otra persona, porque tiene que haber conciencia de que la decisión que tú tomaste evidentemente no tomó en cuenta al otro y le hizo daño. Hay veces en las que sí lo hacen con toda la intención, ¿eh? Hay gente que llega y dice, pues sí, le fui infiel porque yo quería darle una lección y demostrarle, y tiene que ver con una venganza y otro tipo de cosas que son terribles, que hablan también de una relación ya muy, muy, muy lastimada para llegar a ese tipo de venganzas, ¿no? Pero finalmente el trabajo para poder resolver un tema de infidelidad en terapia de pareja pasa primero por la conciencia que hay de los dos de que quieren conservar la relación. Muchas personas a mí me llaman, más hombres de los que ustedes se puedan imaginar, siguen siendo más mujeres las que hablan, pero vamos a pensar de 10 personas que a mí me llaman para hablarme de que tienen un problema de infidelidad, vamos a pensar que 6 son mujeres y 4 son hombres. Entonces, ya sea porque fui infiel y mi pareja me descubrió y quiero arreglarlo, o descubrí que mi pareja me fue infiel. Entonces, como es un tema muy extenso y no quiero alargarme demasiado, haremos en algún momento un par, porque con una no basta, un par de sesiones para hablar de infidelidades. El primer paso es hacer la evaluación. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegan conmigo es, bueno, cuéntenme la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y normalmente la persona que está lastimada, pues lo cuenta con mucha vehemencia, lo cuenta desde un dolor muy profundo y desde una rabia muy grande a veces, o a veces desde una frustración enorme, ¿no? Enorme, enorme, enorme. Es un dolor muy grande el que muchas personas expresan. Y la otra persona muchas veces llega, pues porque su pareja lo forzó a que fueran a la terapia, no porque él quiera. Entonces se sienten exhibidos, se sienten vulnerables y piensan que en la terapia se va a hacer un equipo entre la pareja a la que le fueron infiel y el terapeuta contra el infiel. Y vamos a pegarle y a decirle lo malo que es. En realidad no es así como se trabaja. Tiene que haber una parte que es como una expiación. Pensemos en esto. La persona que fue infiel tiene que hacer precisamente un acto de conciencia de decir, lo que yo decidí hacer lastima al otro. Y tiene que ofrecer disculpas, pero no es una disculpa como ya hablamos en la sesión pasada, no es nada más, ya perdóname, ya por favor, ya perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. No, es un proceso de reconstrucción. A veces
la infidelidad lo que hace es poner en claro que la relación tenía un tema, que hay un problema fuerte en la relación de pareja. A veces las relaciones sexuales de pareja, desde un inicio, son diferentes a las que podrían tener si nada más fueran novios o fueran fris o amigos con derechos, etcétera. Porque es difícil de entenderlo, porque depende mucho del carácter de la gente y de la idiosincrasia y de la educación. Pero hay gente que ve a su esposa o a su esposo como una especie de santa santorum, ¿no? Como algo que tiene que ser respetado y la idea que tenemos en nuestra muy mala educación sexual es como que cierto tipo de prácticas sexuales, ¿cómo las vas a hacer con tu pareja, no? Y las mujeres se enfrentan a esta situación muchas veces de decir, es que si yo le digo lo que quiero, con esta educación machista, volvemos a lo mismo, va a pensar que soy una puta. Y perdón que use esa palabra, pero es lo que ellas tienen miedo de mostrar que son capaces de sentir deseo y de expresarse sexualmente. Y el hombre, muchos hombres, también muchos más de los que se imaginan, cuando su mujer expresa este tipo de deseos, las ven en efecto como, pues tú de dónde sacaste esa idea, ¿no? Y se sienten amenazados. Entonces, el trabajo en estos casos es pues, entender el origen, de dónde viene la infidelidad. También hay que entender que hay muchas infidelidades que ocurren a pesar de que el matrimonio sea perfecto, ¿eh? Pueden vivir en la casa más bonita, en el club de golf, que su pareja sea muy exitosa, que sus hijos vayan a las mejores escuelas, que vamos al club, tenemos vida familiar, tenemos vida social, todo es lindo, maravilloso e increíble. Y uno de los dos decide pues, que va a tener una aventura. Y en ese caso, pues la otra persona dice, pues si todo era perfecto, ¿no? Y la sorpresa es todavía mayor. En esos casos, el trabajo es mucho más arduo porque la persona que fue infiel tiene que asumir que lo que está llenando es un hueco que le pertenece y no es un hueco de la pareja. Que voy a decirles una cosa, aunque la relación esté muy mal, eso no justifica una infidelidad, porque antes de ser infiel pudiste haber hablado con tu pareja y le pudiste haber dicho, oye, estoy preocupado, preocupada porque yo veo que nos hemos distanciado, ya no nos acariciamos, ya no nos tocamos, ya no jugamos, ya no compartimos, no tenemos planes. Y pues la verdad es que a mí como que me da inquietud porque ya no me siento tan atraído como antes y no quisiera hacer algo que dañe, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ahí se puede llegar a mil cosas, ¿eh? Porque hay gente que te dice, pues yo estoy bien como estoy, resuélvelo como puedas y con quien quieras, ¿no? Y en ese caso, pues básicamente lo que te están diciendo es la relación es de roomies, estamos bien como estamos, haz lo que quieras. Y aunque no está explícitamente dado el permiso de que seas infiel, pues la otra persona te está invitando a que lo seas. Hay gente que provoca que su pareja le sea infiel. Los empujan. Yo he tenido pacientes en los cuales el hombre, porque pues, digo, son los casos que me han tocado, le dicen a su pareja, vamos a un bar de swingers. Y la esposa dice, oye, es que eso a mí no me gusta, no me llama la atención. Y no van por acuerdo, van para que la persona diga, bueno, está bien. Y ya que ocurre esto, que van al bar de swingers y pasa lo que pasa cuando vas con swingers, entonces el hombre empieza a acusar a su mujer de que fue infiel o de que, no sé, hay muchos manejos que tienen que ver con la estructura. Cuando estás en la terapia de pareja, desenredar toda esta madeja puede ser muy complejo. Les estoy hablando de casos muy extremos, ¿no? Pero se pueden arreglar. Se pueden arreglar una vez que tú aceptas que algo estaba mal, que descuidamos juntos algo de nuestra relación de pareja y que esta infidelidad no necesariamente es el fin del mundo y no significa que tú eres el diablo o la diabla y que ya se acabó esto. Significa que podemos construir a partir de esto algo distinto, pero pasa por reconstruir la confianza, reconstruir el compromiso, reconstruir la forma en la que nos estamos relacionando, ser empáticos con lo que nos pasa y definir una versión nueva de nuestra relación. Es como el software, o sea, sale una versión y sale la versión beta
que es para que todo el mundo la prueba y diga, está llena de errorcitos, todo el mundo reporta los errores y el programador o el grupo de programadores corrigen los errorcitos y sale la versión nueva, la versión 1 del programa. Pero conforme pasa el tiempo resulta que tiene un montón de errorcitos también y entonces pues no vas a tirar a la basura el software, el fabricante del software no va a decir eso, lo que va a decir es, oiga, pues sacamos la versión 1.5 o la versión 2. Pues con los matrimonios es lo mismo. Cuando no tuvimos esta cualidad de hablar de forma cotidiana, de reconstruir las alianzas cotidianas que uno tiene que tener con la pareja, cuando no eres amable con tu pareja todos los días. Y no se trata de que llegues con ramos de flores. No. Se trata de decirle, oye, gracias. Oye, qué buena onda porque vi que acostaste a los niños. Oye, pagaste la luz a tiempo. No lo sé. Todo este tipo de pequeños detalles son los que hacen que uno vaya creando, ya se los había mencionado antes, una cuenta de ahorros emocional. Cuando la cuenta de ahorros emocional es grande, los problemas se pueden resolver más fácilmente. Pero cuando tenemos muchos agravios acumulados y no hablados, lo que ocurre es que en cuanto hay un conflicto, explotamos con todos los agravios, nos defendemos, le aventamos al otro todo lo que traemos dentro. Cuando yo por primera vez fui a terapia, hace muchos años, mi terapeuta contaba que hay gente que va a la terapia y vomita todo lo que tiene dentro, ¿no? Pero cuando acaba la sesión de terapia recogen su vómito y se lo vuelven a comer, que es una metáfora espantosa, pero muchas veces en el matrimonio nos pasa eso. Discutimos y en lugar de cerrar la discusión y llegar a un acuerdo, cuando menos de cómo vamos a manejar la diferencia, lo acumulamos. Y entonces en el siguiente pleito es lo que discutimos hoy más lo que se acumuló en todo el tiempo que la relación lleva. En la terapia de pareja, lo que buscamos es que eso no ocurra, que esa bolsa que van cargando, esa mochila llena de piedras y de espinas y de cosas, sea ligera. No significa que no vaya a haber problemas, no significa que no vaya a haber desafíos, no significa que no vaya a haber desacuerdos en el matrimonio. Somos personas. Tenemos días buenos, tenemos días malos. Pero cuando tenemos este ahorro emocional entre los dos, es mucho más sencillo que estemos dispuestos a reparar. Ahora, ¿cuándo deberían de ir a terapia? Hoy yo tuve una sorpresa maravillosa porque me llamó una muchacha que está comprometida, su matrimonio es dentro de poco, pero ha tenido algunas señales rojas, unos foquillos rojos ahí en el camino y me dice, oye, es que yo quiero, ya lo hablé con mi novio y quisiéramos platicar contigo de estas cosas. Son novios. Y yo dije, bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Alguien que llega a tiempo. Entonces yo dije, sí, está bien, no pasa nada. O sea, no lo hacemos tanto como terapia de pareja, sino un poco como una asesoría para que ustedes puedan poner atención a estas pequeñas diferencias que están encontrando previas al matrimonio y que son importantes, porque si en efecto las dejan crecer, cuando estén dentro del matrimonio van a tener un montón de líos. Entonces yo les diría, la primera cosa que sería muy buena es ir antes de, si no a una terapia, sí a una asesoría. A mí no me gusta la palabra coaching, pero sí podría ser un poco a una consejería prematrimonial, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo me recuerdo cuando me casé, hace muchísimos años, que en la iglesia nos llevaron a las pláticas prematrimoniales, ¿no? Y varias de esas fue con gente muy interesante, obviamente siempre con el sesgo de la religión, pero a mí me pareció bueno, digo, yo creo que al 90% de los que fuimos nos entró por una oreja y nos salió por la otra, pero finalmente es bueno que uno voluntariamente asuma que los modelos que tenemos familiares no necesariamente son siempre los mejores. Y en ese caso, pues buscar a alguien que nos diga, oye, es que nosotros nos comunicamos de esta forma, tenemos estas broncas, no arrastrarlo al matrimonio. Entonces, esa es la primera vez en la que yo les recomendaría que vayan con un terapeuta de pareja o con un psicólogo o con un consejero matrimonial. Me imagino que debe haber coachings de pareja. Yo no les recomiendo el coaching, vayan con un psicólogo. Pero
Después viene cuando los conflictos empiezan a ser un poquito inmanejables, pero no hablo ya de la gran crisis, hablo de este momento en el que se dan cuenta de que empieza a haber fricciones y empiezan a quedarse con cosas. O sea, el silencio muchas veces es evitar lo que va a pasar, y el conflicto no es negativo, el conflicto puede ser lo más enriquecedor en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque si podemos resolver juntos un conflicto, nuestro vínculo mejora. También conocer el estilo de apego que tenemos. Volvemos a lo mismo, o sea, ya sé que todo el mundo oye la palabra apego y se pone a temblar porque todos decimos que el apego es negativo y es que tienen apego como si fuera a tener cáncer, ¿no? Una cosa así. Y no, el apego es el estilo que nosotros tenemos para relacionarnos en general con la gente. Y hay un apego seguro, que es un apego muy razonable, es muy bueno, en el cual tú le entregas una parte de lo que tú eres al otro sin renunciar a ser quien tú eres. Y esa persona te entrega una parte de sí sin renunciar a ser ella. Entonces, si esta persona por alguna razón se fuera de tu vida, pues la pasas mal, sufres, no sé, pero no se acaba tu vida sigue adelante. Este apego del que todo el mundo critica, eso es esta parte como de los boleros, ¿no? Sin ti yo sé que me muero, mi vida no es nada sin ti. Cuando el otro define tu existencia, hay un problema grave, ¿eh? Muy, muy grave. Porque el otro es bueno que sea una parte muy importante de tu vida, pero no puede ser el centro de tu existencia. Y sí, o sea, obviamente cuando queremos a una persona y tenemos un compromiso importante y confiamos en ella y nos hace una devolución de amor importante, pues haremos 1000 cosas porque esa persona esté bien. Pero si ustedes empiezan a darse cuenta que lo que le pasa a su pareja no les importa, que lo que a ustedes les pasa a su pareja no le importa, que no se enteran de qué está pasando con su vida. Hay una película muy buena mexicana que se llama Cilantro y Perejil. Yo les recomiendo que la vean. Ahí Germán Dehesa, que en paz descanse, un grandioso escritor mexicano, hace el papel de terapeuta de pareja y va como dando su opinión a lo largo de la película. Y él pone un ejemplo que es maravilloso. Si ustedes leyeron Ana Karenina, y si no lo han leído, se los recomiendo, de León Tolstoy, resulta que Ana Karenina un buen día se levanta, voltea a ver a su marido y lo ve orejón, orejotas. Y ella no se había percatado de que el tipo era orejón. En realidad, no son las orejas, es el hecho de que ya no tienes un vínculo tan importante que las orejas no te importan. Empiezas a ver los pequeños defectos. Cuando ustedes noten que están criticando demasiado a su pareja, es momento de ir a terapia de pareja. No cuando ya las críticas son tantas que ya dicen es que esta persona es insoportable. Entonces, les diría yo, obviamente las diferencias importantes, las fricciones importantes en los enfoques de vida y todo esto son motivo de terapia de pareja. La infidelidad es la principal causa por la que la gente llega a la terapia de pareja y es muy triste porque pues deberían de haber llegado antes para que no hubiera ocurrido esto o para que si ocurría no fuera algo tan devastador en la relación. Hay parejas que llegan a la terapia y llegan al acuerdo de que pueden tener una relación abierta. Yo no estoy diciendo que esa sea la solución, no es para todos, pero a mí me han tocado un par de parejas que dicen, pues sabe que llegamos a la conclusión de que nos vamos a dar permiso de tener aventuras y eso no va a afectar la relación porque tenemos otras cosas que son más importantes que esto. Pero para la mayoría no es así. Y eso tiene que ver con la cultura, con la educación y con muchas cosas. Entonces, como ya me alargué mucho, porque les decía, este es un tema que da para más, yo lo que les recomiendo es, volteen a ver a su pareja y hagan una lista de las cosas que hoy les sigue gustando de su pareja. Y hagan una lista de las cosas que no les gusta de su pareja el día de hoy. Si el balance es más cosas buenas que malas, pero muy cercanas, hay que ir a terapia de pareja. Si tienen muchas más cosas buenas que cosas malas, pero la relación tiene fricciones y cosas, vayan a terapia de pareja.
Si su lista es muchísimas más cosas malas que buenas, vayan a terapia de pareja. Si ustedes sienten que se están ahogando, que están ansiosos, que su vida no tiene sentido, que están aburridos, cualquier cosa que tenga que ver con una desregulación de sentirse como atrapado, vayan a terapia de pareja. El encierro del COVID, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la dificultad que muchísimas parejas tienen para convivir 24 horas, que tampoco es natural. Normalmente el trabajo es una válvula de escape, el hacer otras cosas, el no estar juntos todo el día, pero tampoco funciona que al final de la noche lleguemos agotados, nos miremos con cara de puta, qué flojera tengo, ahí medio cenan o no cenan y se acuesten y se den la espalda. Entonces, vayan a terapia de pareja porque allí pueden aprender muchísimo de ustedes y pueden aprender muchísimo de su pareja y pueden reconstruir o pueden darse cuenta de que en efecto no hay nada que reconstruir y que probablemente nunca debieron de haberse casado. A veces pasa eso también, ¿eh? Pero bueno, me gustaría que me hagan preguntas. Si hay gente a la que le dé pena poner su pregunta y me la quiere mandar por mensaje directo, con todo gusto hago la respuesta. Y a ver, hay un comentario de mi primo Ramón Ambía. Bueno, el adulterio no es un delito. En México, en ningún código civil es un delito. El último código civil que en México veía el adulterio como delito fue el del Estado de México y tiene un par de años que se quitó. O sea, las relaciones extramaritales no son un delito, tampoco son una causal de divorcio. Entonces, pues no. Realmente la prohibición del adulterio en México, al menos, no existe. No existe, o sea, no es ilegal. Moralmente puede ser reprobable, puede haber mil cosas alrededor del tema, pero no es ilegal. ¿Sí? En México no es ilegal. Algo que se me pasó. Ojo, no es lo mismo una persona que es infiel, 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 y en su historia de matrimonio hay montones de infidelidades que la persona que es infiel por primera vez, el infiel recurrente tiene un problema interno muy fuerte que tiene que resolver. No significa que sea adicto al sexo, no, o sea, no es eso. Él tiene un problema porque no tiene mucho sentido estar en una relación de pareja si lo que tú quieres es tener 20 aventuras. Eso tiene que ver con una estructura personal. Esos son muy difíciles de resolver en la terapia de pareja, muy difíciles, porque esa persona lo que necesita es una terapia individual. Sí, una terapia de pareja para que pueda expresar qué es lo que le pasa. A veces lo que ocurre es que esta recurrencia está enmascarando algo más y entonces pues si la pareja está dispuesta a ser empático y acompañarlo en un proceso de resolución de esto, pues está perfecto. Pero muchas veces, pues eso es algo recurrente, educativo, que está embebido en el carácter de la persona y difícilmente se va a resolver, ¿no? Entonces, preguntas, por favor. A ver, vamos a saludar. Bueno, Evita ya la saludé, a José Juan, gracias como siempre, Tania, Chío, Estrem, no sé cómo te llames, pero saludos. A Ramón, pues un saludo hasta donde estés. Guadalupe Orozco, saludo también. Giovanna Castillo, muchas gracias. Carmen, mi querida compañerita de prepa, muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues espero que les haya sido útil. Espero que tengan, pues este deseo, ¿no? Ir a terapia de pareja no es estar loco, es simplemente pues necesitar que te apoyen. Y los psicólogos que nos hemos especializado en el tema y que seguimos estudiando el tema constantemente, pues no vamos a juzgar. Hay veces que evidentemente nos encontramos con cosas que nos sorprenden y aprendemos de esas situaciones, pero el objetivo de la terapia de pareja lo ponen ustedes en la mesa. Y a veces en el camino del proceso de terapia de pareja, pues salen temas nuevos o salen otras cosas y salen acuerdos, a veces salen cosas increíblemente maravillosas. Yo he visto parejas que salen de una infidelidad tan fortalecidas,
tan alegres, tan conscientes de que pueden hacer las cosas diferentes, que es muy bonito. Y hay otras que no. Entonces, bueno, insisto, si me quieren mandar preguntas, bienvenidas, me las pueden mandar directamente a la cuenta de WhatsApp o por el Messenger, ¿vale? Y vayan a terapia de pareja. Es diferente de la terapia individual, muy diferente, pero es muy interesante, puede ser muy divertido y pueden aprender mucho de ustedes. En fin, buenas noches, que descansen y como siempre, gracias por sus likes y por compartir el video con sus amistades y con la gente que quieren. Gracias, buenas noches.